La amante se puso pálida al darse cuenta de la magnitud del desastre y se apresuró a recoger su ropa y salir corriendo de la casa. Mientras la joven, que parecía tan ingenua, llamada Jean, se abrochaba el vestido, sintió como alguien le agarraba el codo. Era la esposa de su amante. Ella acercó su dedo a sus labios y susurró: SHHH, haz como si no me hubieras visto. Para sorpresa de Jean, la mujer, llamada Vanessa, volvió a meterse en el armario. Qué rara es, igual que su anillo, pensó la amante. Después de estar sentada 5 minutos en la cama, balanceándose de un lado a otro, Jean ya estaba a punto de gritar, y ni siquiera su impresionante belleza reflejada en el espejo del armario podía distraerla del shock. Jean esperaba cualquier cosa, gritos, peleas, discusiones, pero la reacción inesperada de la esposa, que parecía una chica de pueblo, la desconcertó. Por suerte, sus pensamientos confusos fueron interrumpidos por el causante de toda la situación. Un alto y apuesto moreno de ojos marrones apareció en el horizonte de Jean. Estaba cubierto solo por una toalla, y gotas de agua caían por sus piernas musculosas. Miró a la amante con interés y le preguntó. Sabía que era guapo, pero no tanto. ¿Qué pasa, cariño? Las preguntas sorprendieron a Jean. Por un lado, quería contarle la verdad al joven, susurrándole al oído que su esposa estaba allí, pero por otro lado, sentía que la esposa le inspiraba más confianza que él. Era como si supiera algún secreto que Jean quería conocer. A ella le encantaban el dinero y entendía que cualquier secreto se podía vender, y aunque no fuera así, no tenía nada que hacer en ese momento, estaba aburrida. Toda su vida la había vivido a costa de otros. No trabajaba, no tenía hijos, los resorts y las vacaciones alegres ya le aburrían. No quería dejar todo eso, por lo que necesitaba algo más emocionante, intrigas, chismes, peleas. Todo eso despertaba en ella un interés insano. Cuando se metía en la vida de los demás, sus ojos brillaban y la vida parecía más llena. Por eso, la amante decidió guardar el pequeño secreto de ver a la esposa en el armario y apresuró a Jeremy a vestirse y a irse a un hotel caro, motivándolo con la excusa de que allí había una piscina al aire libre y jacuzzi, para que necesitarían una cama común. Al llegar al hotel, rápidamente tomaron una habitación y se instalaron. Después de una noche apasionada y un descanso estupendo junto a la piscina con champán, la joven decidió bombardear a su agotado amante con preguntas. Estaba muy interesada en saber más sobre la esposa de Jeremy. El hombre respondió gustosamente a las preguntas básicas sobre el nombre, altura, peso, color de cabello y personalidad de su amada. Como Vanessa era una morena promedio, con ojos azules y carácter dócil, Jeremy se aburría, y por eso estaba tan feliz de haber encontrado a su única y especial Jean, que se destacaba por su gran altura, su tercer tamaño de pecho, caderas enormes, una cintura de avispa y una sonrisa blanca como la nieve. Según las palabras del amante, su esposa era completamente tonta, no entendía de negocios ni de relaciones, trabajaba en un trabajo mal remunerado en un centro comercial, a pesar de que su marido la había provisto de todo. Y terminó su monólogo sobre la esposa de esta manera. Firma todo lo que le doy, siempre asiente. Como si estuviera, pero en realidad no lo está. La esposa dudó de sus palabras. Vanessa no parecía tan tonta. Podría parecer una campesina, pero definitivamente no una mujer tonta. Fue precisamente por esta disonancia en su mente que la amante decidió averiguar por qué la esposa no había hecho un escándalo, por qué ni siquiera le estaba llamando, aunque ya sabía todo. Tal vez debería invitarla a una cita. O para más diversión, hacerse pasante en su centro comercial y ver qué tipo de persona era. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un apasionado beso en los labios. Unos días después, Jean casi se convenció de olvidarse de la esposa de Jeremy. Los maridos ajenos no existen, ella estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué querría un entretenimiento tan aburrido con una mujer que no tiene demanda? Voy a Milán, compraré unos zapatos bonitos, tomaré un café y pasearé por mis calles favoritas, pensó soñadoramente.
Sus hermosos pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del teléfono. Cuando levantó el auricular, escuchó lo siguiente. Te espero mañana en el café Nueva Aurora a las 8:30. No llegues tarde. La llamada fue desde el teléfono de Jeremy, pero no era él quien hablaba, sino su esposa. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué quiere de mí?, se preguntaba Jean mentalmente. Oh, ¿qué importa? De todas maneras iré. Necesito el dinero y no me asustará, menos aún alguien tan callada como ella. A Jean no le importaba con quién se encontraba. Le gustaba el dinero y a los hombres les gustaba el sexo. ¿Por qué no combinar lo agradable con lo útil? En su vida había tenido amantes que eran presidentes, directores generales de bancos y simples millonarios que hicieron de su vida un cuento de hadas y de sus sueños una realidad. Siempre era ella quien dejaba a los demás primero, porque entendía que la competencia aumentaba y era mejor irse antes para siempre mantenerse en el círculo de los suyos, deseada y popular. Por eso, finalmente pasó a involucrarse con empresarios de nivel medio, quienes no intentarían desafiarla debido a sus astutas garras. Por la mañana, Jean se arregló y salió al encuentro, como una mariposa. Todo brillaba, como si la esperara alguna sorpresa. O tal vez todo era porque Vanessa le había ayudado a deshacerse del aburrimiento. La esposa de Jeremy llegó puntualmente a las 8:30. Ni un minuto antes, ni un minuto después, se sentó en la mesa con Jean y comenzó la conversación. Hola. Claro que piensas que eres la única para él, la única así, y que eres mucho mejor que yo, pero eso es solo una ilusión. Alguna vez fui tu copia. Si te soy sincera, me veía así hace unos 10 años. También me teñía de rubio, tenía la misma cintura, el mismo tamaño de pecho, un poco menos, claro. Y por cierto, no eres la única. Ya eres la quinta, felicidades. Todo sigue el mismo patrón. Te pareces a mí cuando era joven. Quizás solo se diferencian la sonrisa y el tamaño del pecho. Las palabras sobre su apariencia tocaban a Jean, pero a ella no le importaba cuántas fuera en la lista. ¿Por qué una tonta del campo me compara conmigo misma? El pecho más pequeño. Ajá. Tienes el primer tamaño, yo el tercero. Tienes los ojos azules, yo los verdes. No hablemos de las caderas, pensaba la amante para sí misma. Mordiendo su labio, Jean respondió tranquilamente. ¿Y me invitaste para esto? Vanessa cambió abruptamente su tono indiferente a uno fingidamente preocupado, comenzando un discurso sobre cómo la amante debería dejar tranquila a la feliz familia. Al final, la esposa soltó la frase, no destruyas mi vida, él es todo para mí. Jean frunció el ceño. Algo no estaba bien. En sus palabras no había sinceridad, parecía como si fuera un juego loco. Y su cambio de actitud era un comportamiento muy extraño para una esposa. ¿Y si Jeremy tenía razón y ella simplemente no es más inteligente que un corcho de champán? Tal vez realmente era tranquila y tonta, por eso se comportaba de esa manera y se humillaba. Jean se despidió lentamente de ella, prometiendo dejar de ver al esposo de Vanessa. Claro, claro, ya dejé a tu marido, pensaba la rubia mientras reía para sí misma. Jean pasó a ser una amante oculta y siguió divirtiéndose con el hermoso moreno cada fin de semana. Pero el sentimiento de inquietud no la dejaba, al igual que la curiosidad. Al final del mes, la perversa amante decidió encontrar el centro comercial donde trabajaba Vanessa, para hablar con sus compañeros. Solo le quedaba una cosa, inventar una versión creíble sobre por qué necesitaba una pasantía en el centro comercial. Sin saber qué inventar, Jean decidió simplemente ir y actuar según las circunstancias. En el centro comercial la recibieron con gusto, ya que faltaban empleados para completar el equipo. Después de ser contratada como vendedora, se encontró con Vanessa, que ocupaba el mismo puesto. Curiosamente, la esposa de Jeremy no reaccionó en absoluto ante su presencia. Así que Jean decidió iniciar la conversación.
Inventó una historia tonta sobre discusiones con su esposo y le aseguró que quería vengarse de su marido. Deberían unirse. Vanessa la despidió y dijo que hablarían de eso fuera del trabajo, corriendo para atender a los clientes. Jean pensó para sí misma, qué rara es, tengo que saber más sobre ella. Comenzó la encuesta con sus compañeros. El primero en cruzarse fue Harry, que también trabajaba allí como vendedor. Era increíblemente frío y distante, miraba de manera sospechosa e ignoraba cada pregunta que ella le hacía sobre Vanessa. La rubia, comunicativa como era, se sorprendió, pero rápidamente cambió su atención hacia Dalton, un mujeriego que, a pesar de ser muy solicitado por las mujeres, parecía bondadoso y ocupaba una posición completamente mediocre como gerente de ventas. Mientras Jean trataba de encontrar una excusa para hablar con Dalton, Harry se acercó a Vanessa. Al llegar junto a la morena, comenzó a hablar. Parece que la nueva es algo rara, está preguntando por ti, observándote. Si no fuera por su apariencia, pensaría que está enamorada de ti. Vanessa la miró con una mirada profesional y respondió tranquilamente. Tenemos demasiadas cosas que hacer, y con esta, señalando a la rubia, me ocuparé yo misma. Después de que Jean, deliberadamente, rompiera las impresoras con sus afiladas uñas, Dalton finalmente le prestó atención y se acercó. Hablaron y ambos sintieron una simpatía mutua y amistosa. Incluso les pareció que se conocían de toda la vida. Jean ni siquiera necesitó preguntar sobre Vanessa. Dalton inició el tema por sí mismo. Veo que estás detrás de Vanessa. No te recomiendo que lo hagas. No es tan buena como todos aquí creen. A mucha gente le gusta. Las ventas son promedio. No molesta a nadie, siempre está callada. Por eso la consideran dulce, tonta y ingenua. Pero es un error. Es astuta y falsa. Y nada tonta. Jean se rió y dijo. Déjame adivinar. Ella te rechazó. Dalton no se desmintió y respondió de inmediato. Bueno, pasó. La cortejé, me tomé en serio, estaba seguro de que tenía problemas en su matrimonio, que no amaba a su marido, etc. Jean levantó una ceja y susurró. ¿Y cómo sabes que no lo ama? Dalton continuó su relato fácilmente, con una sonrisa en su rostro. Sabes, se notaba. Me miraba con ojos enamorados, coqueteaba, me abrazaba, pero parecía no atreverse a cruzar cierta línea entre nosotros. Yo lo intentaba, pero siempre se alejaba. Y en algún momento me cansé y decidí empezar a salir con otra. Pero ella no lo perdonó, aunque no prometió nada. Ella misma me rechazó. Se enteró con quién me llevaba y, en una fiesta común, vino y me avergonzó. Convenció a otros para que me tiraran pintura. Se comportó como una loca. No sabía cómo librarme de ella después de eso. Luego, parece que se calmó, pero me dejó un mal sabor de boca para toda la vida. Jean sacudió la cabeza, sin creerle a Dalton. Era obvio que Vanessa era inofensiva y tonta, claramente no había planeado todo esto. El hombre herido le había echado la culpa, pensó Jean para sí misma. Al final del día de trabajo, Jean coqueteaba abiertamente con Dalton, burlándose de Vanessa. ¿Qué hombres tan indiscriminados hay ahora?, pensaba la rubia, sin dejar de sonreír. Eligen a casados y mayores, y además con carácter horrible. Es para reírse. Después de terminar su turno, Jean aceptó la oferta de Dalton para que la llevara a casa. Al final del viaje, incluso lo invitó a su casa. Después de vaciar un par de copas de champán, la rubia comenzó a despedirse del galán, que ya le resultaba bastante molesto. Al cerrar la puerta ante su nariz, susurró. Cariño, soy Piscis, y tú, un niño ingenuo. Para su sorpresa, Dalton no se ofendió y se fue tranquilamente. Y al siguiente turno, no mostraba ningún resentimiento por el rechazo. Tal vez tenía razón, y algo no estaba bien con Vanessa, pensó la hermosa de ojos verdes.
Después de trabajar una semana en un empleo que no le interesaba, Jin decidió terminar con el circo y renunciar. No había notado nada raro en Vanessa. Lo único era que la evitaba y solo hablaba con Harry del equipo. Pero eso no era un crimen, y no encarcelan a nadie por eso. Como Jin estaba en práctica sin contrato, se fue de inmediato. Después de estudiar el lugar de trabajo de Vanessa, la rubia se calmó por completo y continuó disfrutando de su romance prohibido. Todo iba bien hasta que un día vio un destello extraño mientras se cambiaba. Jin sospechó que algo no estaba bien y se apresuró a revisar el armario, los cajones y todas las puertas cerradas. Pero no había nada ni nadie allí. Una semana después, la situación se repitió y decidió quejarse a Jeremy. El hombre se rió y dijo que, claramente, no estaba descansando bien con él en la cama, y le recomendó que fuera a ver a un psicólogo, ya que él necesitaba una amante normal que no sufriera de alucinaciones visuales. Aunque Jin se sintió ofendida, terminó consultando a los médicos. Al final, la convencieron de que era solo fatiga y decidió ignorar la situación. Sin embargo, una semana después, cuando fue a la casa de Jeremy, Jin volvió a sentirse mal. De repente, le dio un mareo y estaba segura de que iba a desmayarse. Curiosamente, esta vez el hombre de cabello oscuro no se rió y dijo que también se sentía débil y no podía explicar la razón. Jin decidió lavarse la cara e ir al baño. Al entrar al baño y acercarse al grifo, empezó a pensar que tal vez estaba envejeciendo y ahora ni siquiera tenía que esforzarse para sentirse cansada. Después de abrir el grifo, lavarse la cara y darse unos golpecitos en la cara, despertó y de repente notó una canasta de basura. Estaba tirada descuidadamente y parecía que no estaba allí antes. Jin decidió revisar el contenido de la canasta y descubrió que había varios termómetros rotos de mercurio. La rubia corrió inmediatamente hacia Jeremy, quien se sorprendió mucho de su hallazgo. Su esposa había viajado una semana antes a un curso de actualización profesional y claramente no había dejado esos termómetros y mucho menos baratos. Sin pensarlo, el hombre llamó a una empresa de limpieza y luego se fue a un restaurante con su amante. La cita ya estaba arruinada, por lo que después de una pequeña merienda, la pareja decidió separarse. Jeremy pidió un sistema de seguridad más confiable, preocupado de que los termómetros fueran una travesura de los hijos de los vecinos. Sus padres eran ricos y les permitían hacer lo que quisieran. Solo ellos podrían entrar en una mansión tan grande y no robar nada. Unos días después de instalar el nuevo sistema de seguridad, Jeremy habló educadamente con los niños de los vecinos, pero ellos no admitieron el crimen. Sin embargo, los padres aceptaron inmediatamente reembolsar los daños, aunque el hombre no necesitaba el dinero. Mientras tanto, Jin comenzó a darse cuenta de que su nuevo amante no le era de mucha ayuda. Los regalos baratos, los restaurantes y las transferencias de 150,000 ya no le interesaban. Y, en general, comenzó a pensar que Jeremy simplemente le estaba chupando las energías vitales. Unas explosiones, luego la historia de los termómetros. Se sentía agotada, como si estuviera comprometida con él. Decidida a no actuar de manera impulsiva, la rubia de ojos verdes decidió volar a la capital. Quería pasear por su ciudad natal y entrar en un par de clubes locales. Después de reservar los boletos y recoger sus cosas, bajó al coche y notó extrañas inscripciones en él. Estaban en latín. Una locura. Aunque siempre hay tontos por todas partes, pensó Jin. Quizás son ladrones, pensó para sí misma. Sacando una toallita húmeda de su bolso, la mujer limpió el arte torpe de alguien y se dirigió al aeropuerto. Decidió dejar su coche con su amiga, que trabajaba en un café elegante frente al aeropuerto. Después de pasar una hora con ella tomando café, le entregó las llaves y se dirigió hacia el aeropuerto. Tras pasar por el control de documentos y el pesaje de su equipaje, se dirigió a la sala de espera. Y solo 15 minutos después, tuvo la suerte de entrar en la zona de embarque y subir al avión.
En una hora, al llegar a la capital en primera clase, levantó los ojos al cielo de manera teatral al aterrizar, agarró su bolso y bajó hacia afuera. Jin estaba locamente feliz de estar de nuevo en la ciudad donde nació. Le encantaba el viento frío, la hermosa arquitectura, la variedad de tipos humanos y las bulliciosas fiestas. Después de dar un paseo por sus lugares favoritos en taxi, decidió ir a un café acogedor donde solía descansar con su amigo de la escuela. El taxista la llevó rápidamente a su destino. Luego pagó rápidamente por el viaje, salió del coche y corrió hacia el interior del elegante establecimiento. Allí seguía sonando su música favorita y colgaban enormes faroles chinos. Jin se sentó en una de las mesas libres y se sumergió en sus recuerdos de la infancia. Sus pensamientos agradables fueron interrumpidos por el sonido de un vaso roto. En cuanto se dio vuelta, se encontró con una escena sorprendente. Una mujer con gafas oscuras y envuelta en un pañuelo tiró dinero sobre su mesa e intentó esconderse de las miradas curiosas. A Jin le resultó divertido. Se rió en voz alta y pensó, vaya, parece un detective, coche decorado y mujer misteriosa. Pidió un pastel de queso con café, leyó las noticias en línea, respondió a algunos mensajes y finalmente esperó a recibir su deseada porción de postre. Después de 2 horas de estar allí, charlando con los camareros y pagando la cuenta, salió a pasear por las calles de la ciudad, saludando ocasionalmente a viejos conocidos. En algún momento, su mirada se cruzó con una pareja de negro. Estaban discutiendo en voz alta, intentando cargar un montón de papeles y carpetas en un coche. Oh, otra vez esa mujer con el pañuelo, pensó Jin. ¿A quién me recuerda? Aunque su figura es completamente normal, morena. Vaya, seguro que es Vanessa, aunque tal vez me equivoque. Acercándose un poco más y tomando una foto sin flash, continuó por la calle para que la extraña pareja no la notara. Caminando ya unos 2 kilómetros, Jin se detuvo y empezó a revisar la foto. Notó un detalle. Un anillo. El mismo anillo que llevaba la esposa de Jeremy en su primer encuentro. Definitivamente era un anillo hecho a medida, ya que entrelazaba las iniciales de 2 corazones, como decía Jeremy. Entonces, ¿qué hace esta provinciana aquí? Una ciudad cultural no es para ella, aunque lleve un pañuelo. Se suponía que debía ir a un curso de calificación, pero no le pregunté a dónde exactamente. Está decidido, tengo que llamar a su marido, me está molestando Vanessa. Después de hablar con Jeremy, la amante se sintió mucho más tranquila, ya que él le aseguró que su esposa estaba en otro lado, y él mismo la había subido al avión, ya que los cursos aquí no servían de nada. Aunque la rubia de ojos verdes tenía algunas dudas, decidió confiar en su amante, ya que no tenía motivos para mentirle. El tiempo se acercaba a la tarde. No tenía energía para elegir un lugar para alojarse. Además, no quería ir a un hotel. Allí no le gustaban los hoteles ni las casas de huéspedes. Se escuchaba todo. Así que la mujer de cabello claro abrió el navegador, entró al sitio web y alquiló una casa lujosa por un par de días. Afortunadamente, podía permitírselo. Después de un excelente descanso en la capital, Jin regresó a casa. Al fin y al cabo, le gustaba vivir en su ciudad natal. Había más oportunidades y lugares interesantes. Un par de días después la esperaba una fiesta, su cumpleaños, así que la noche anterior al evento, se reunió con sus amigas en un bar para discutir los detalles y preparar la fiesta. Después de una noche divertida con las chicas, Jin se dirigió a casa. Ya en casa, revisaba las fotos graciosas del bar y luego decidió borrar las que sobraban de su teléfono. Abrió una foto en la que estaba con Dalton. Solo entonces se dio cuenta de que, al fondo de la foto, estaba Harry. Fue cuando empezaron a venirle recuerdos de que ya había visto esos pantalones oscuros y ese suéter gastado en algún lugar. Exacto, pensó la chica, esa pareja es Harry y Vanessa. ¿Qué estaban haciendo ellos dos ahí? ¿Y cómo engañó ella a su marido?
Probablemente tendré que ir al centro comercial de nuevo para asegurarme de que no es solo una borrachera mía. Desde la mañana, Jean se estuvo arreglando. Tenía muchísimas ganas de molestar a la esposa de Jeremy, así como a Harry. Siempre la habían querido, la admiraban, pero esa pareja salvaje había irrumpido en su vida como un tsunami que destrozaba la autoestima de una mujer exitosa. Se puso un vestido azul corto y retocó su maquillaje y salió hacia la calle. Ya media hora después estaba en el centro comercial. Tras subir al tercer piso y entrar al departamento que necesitaba, vio a Dalton sirviéndose un café. El departamento estaba muy vacío, incluso había caras nuevas, pero no estaban Vanessa ni Harry. Al acercarse a Dalton, Jean decidió interrogarlo y aprovechó para llevarse su taza de café. Durante la conversación, Dalton le contó a su antigua colega que la extraña pareja había renunciado retroactivamente y que, al parecer, Harry y Vanessa tenían una relación. Al principio, el hombre pensaba que estaban unidos por su formación en la misma universidad y en el mismo grupo, pero resultó que estudiaban en la misma facultad. Pero sus carreras no funcionaron. Harry trabajó como abogado en una firma, pero pagaban poco. Luego sufrió un accidente de tráfico y decidió convertirse en vendedor. Vanessa abandonó sus sueños de trabajar en el tribunal por su marido, quien estaba convencido de que las mujeres no debían trabajar. Pero aquí no solo era el hecho de que estudiaran juntos. Definitivamente hay algo más entre ellos, estoy seguro, dijo Dalton al final de su relato. ¿Será que tienen algún secreto? Ay, no me gustó desde el principio, pensó Jean. Agradeciendo a Dalton por el café y los chismes frescos, la astuta amante salió del departamento y decidió contarle a Jeremy sobre la ruptura, dándole un toque de picante a la conversación. O mejor dicho, sobre su esposa. Que sepa cómo me enreda la cabeza con tonterías, pensó Jean. Las noticias le gustarán a su amante, ya que se cree mucho más inteligente que ella. Y además, Vanessa aprenderá lo que es esconderse de las miradas ajenas. Mientras Jean viajaba en taxi hacia la casa de su adinerado amante, Dalton ya había llamado a Vanessa para informarle sobre la inesperada visita. Al llegar al lugar, la rubia de ojos verdes sintió que algo no estaba bien. El cielo se nubló, comenzó a sonar el trueno, y su corazón empezó a latir al doble de velocidad. Recogiendo sus fuerzas, Jean subió al quinto piso, tocó la puerta deseada. Al cabo de unos minutos, escuchó pasos y vio cómo la puerta se abría lentamente, dejando ver la cabeza de Jeremy, quien susurró. «Vete, mi esposa está en casa, ¿por qué llegaste sin avisar?» Jean negó con la cabeza y respondió. «No me voy a ir. Tengo noticias para ti. Tu querida esposa te está engañando. Tengo pruebas. No estuvo en los cursos de formación, estuvo en la capital, y no estaba sola, estaba con Harry, quien antes era su colega». Tras finalizar su monólogo, Jean sacó su teléfono en silencio y abrió la foto de esa extraña pareja discutiendo en medio de la calle en la capital. «Qué tonta eres», dijo Jeremy. «Mi esposa ya me lo explicó todo». Después de los cursos, regresó para ayudar a una amiga. Su hija fue entregada a un orfanato mientras ella estaba en formación. Y Harry solo la estaba ayudando. Pensé que solo te interesaban el dinero y la diversión. ¿De verdad creíste que me casaría contigo? ¿Por qué todo esto? Jean quiso defenderse de sus acusaciones y decirle que estaba lista para romper con él, pero de repente la esposa de Jeremy apartó al esposo y, con voz airada, preguntó quién estaba en la puerta y por qué susurraba. La puerta se abrió por completo y Vanessa preguntó. «¿Quién eres?» Por supuesto, la esposa de Jeremy reconoció a Jean y esperaba su visita, pero el esposo no debía saber nada de esto. La amante, abriendo los ojos de par en par y batiendo sus largas pestañas, respondió con indiferencia que había venido por trabajo, ya que no había podido contactar a Jeremy. Vanessa guardó silencio y volvió al salón, mientras Jean, bajando la mirada, rápidamente se dirigió al ascensor. Después de regresar a su casa, Jean no encontraba paz.
No entendía qué estaba pasando. Nunca antes se había encontrado en situaciones tan tontas y decidió no anunciar su ruptura con Jeremy, sino simplemente olvidarlo como una mala pesadilla. No lo necesitaba, pero no quería empezar la búsqueda de un nuevo patrocinador. Fue sacada de sus pensamientos por una llamada. En la pantalla del teléfono apareció el nombre, Jeremy. A pesar de no querer responder, la curiosidad venció su razonamiento y presionó el botón contestar. El hombre se disculpó largamente por su comportamiento y explicó que su esposa había regresado recientemente con una historia conmovedora. Una amiga de Vanessa, Agnès, que conoció en un curso en Italia, había dejado a su hija con su exmarido, pero él, decidido a vengarse, la entregó al orfanato. Afortunadamente, solo habían pasado 3 días, por lo que podían recuperar a la niña. Por eso, él y Vanessa habían regresado rápidamente para salvar a la pequeña de una infancia difícil. Mientras Agnès se encontraba en crisis, Vanessa y Harry reunían documentos para devolver a la niña a su madre sin demora. Jean no creyó en esta historia, pero aceptó las disculpas de Jeremy temporalmente, ya que ya estaba harta de Vanessa y realmente quería que se divorciaran. Por lo tanto, la rubia se dedicó de inmediato a recuperar su autoestima y comenzó a trazar un plan de venganza. Primero, fue a los mejores salones de belleza, hizo un peinado fabuloso, se puso extensiones de pestañas y se hizo la manicura. Luego pasó a reunir admiradores y leer revistas femeninas. Jean empezó a seducir a su amante con lencería nueva y juegos de rol. Incluso usó su arma favorita, cocinando para él. Pero no todos sus platillos fueron del gusto de Jeremy. Lentamente, pero con seguridad, la mujer continuó conquistando su corazón. Incluso empezó a regalarle pequeños obsequios, sabiendo que muchos hombres adinerados consideraban un buen signo y comenzaban a tomarse más en serio a una mujer que sabía ser generosa. Gracias a las manipulaciones de su amante, Jeremy se confundió en su relación con su esposa. Con su esposa, las cosas no mejoraban, especialmente en la cama, pero él no quería dejarla. Ella no le causaba molestias, todos los riesgos del negocio recaían sobre ella. Siempre había comida deliciosa y siempre estaba todo limpio. Vanessa era su mejor amiga, aunque en el cuerpo de una mujer. Y Jean, en principio, era solo un juguete para él. Sí, con ella se divertía, pero todas esas cenas y regalos comenzaron a resultarle increíblemente molestos. Le parecía que le imponían una carga insoportable. A Jean, por otro lado, le parecía que estaba haciendo todo bien, especialmente después de recibir unos mensajes extraños en su correo electrónico. Aunque no usaba mucho el correo, de vez en cuando entraba allí. Comenzó a usarlo hace unos 5 años para mantener correspondencia con hombres casados. A muchos empresarios les resultaba más conveniente comunicarse de esta forma. En medio de su plan de seducción, Jean recibió una notificación. En el mensaje había un extraño horóscopo con los nombres indicados. Según ese horóscopo, la mujer rubia estaba por vivir una serie de sorprendentes aventuras y encontrar el amor perfecto con una compatibilidad del 100%. Esos correos comenzaron a llegar con más frecuencia, y Jean empezó a pensar que Jeremy era su verdadero amor. Ahora, la mujer no estaba tan preocupada por el dinero, y no quería buscar nuevos amantes. Jean empezó a creer que, tal vez, el amor no era solo chispas en los ojos, sino una estabilidad asfixiante. Todos sus agradables sueños y hermosos encuentros con Jeremy fueron eclipsados por un problema que apareció de la nada. Su teléfono móvil comenzó a recibir llamadas frecuentes de números desconocidos y mensajes con contenido bastante subido de tono. Tras contestar algunas llamadas e investigar en Internet, descubrió su foto en un sitio de escorts. Y lo que la sorprendió aún más fue que la foto había sido tomada en la habitación de Jeremy. Así que las luces no me parecieron una alucinación, pensó Jean. Inmediatamente, llamó a Jeremy y montó un pequeño escándalo. El hombre estaba en shock y volvió a repetir la misma historia, que probablemente los niños del vecino eran los responsables, ya que no podía explicar aquel incidente con los termómetros.
Jean colgó el teléfono en silencio, comenzando a entender que el asunto no tenía nada que ver con los vecinos, sino probablemente con su esposa. Tal vez ella solo estaba fingiendo ser tonta, o tal vez lo amaba, ya que había colocado mi perfil allí. Claro, esa publicación será eliminada en una hora, porque ya llamé a la agencia y les pagué por su ayuda. Tal vez debería colocar el perfil de su esposa también, ya que se siente impune, pensó Jean, tratando de subir la foto de la esposa de Jeremy en el mismo sitio de escorts. Jean no tuvo en cuenta algo importante, no sabía quién era el dueño del sitio, por lo que, con tristeza, descubrió que la habían bloqueado. Sin embargo, la rubia ideó un nuevo plan de venganza y corrió el rumor en los círculos influyentes de que Vanessa, supuestamente, tenía sarampión. Pero este rumor fue rápidamente olvidado, y a pesar de la brevedad de la venganza, Jean se sintió un poco más tranquila. Durante algunos meses, la enemistad entre Vanessa y Jean se calmó. En algún momento, la rubia incluso encontró un amante más influyente, pero él la dejó sin dar una razón. Por eso, la mujer volvió a pensar en Jeremy. Necesitaba dinero urgentemente, pues había gastado la mayor parte de sus ahorros en un coche nuevo. Marcó su número, pero el hombre no contestó de inmediato. Tras el tercer intento, Jeremy respondió y dijo que volvería a llamar. 5 minutos después, realmente la llamó y acordaron encontrarse nuevamente en un restaurante. Jeremy ya había iniciado una nueva relación con una amante mientras Jean no estaba. Pero la joven Samantha, de 20 años, se rompió la pierna y desapareció durante una semana. Por eso, Jeremy estaba contento con la repentina aparición de su antigua amante. Ahora ella solo era una distracción temporal para él. La cita en el restaurante ocurrió cerca de las 20 horas. Él se puso un smoking, llegó con rosas rojas y ella apareció con un vestido blanco, como para una boda. A primera vista, parecían una pareja perfecta, y pocos sospechaban que solo eran un patrocinador y su amante. Jean y Jeremy se habían extrañado el uno al otro, ya que durante ese tiempo sus vidas habían experimentado grandes cambios. Pero el hombre de cabello oscuro decidió no contarle la noticia de la nueva mujer en su vida, y solo inventó una historia sobre cómo pronto se divorciaría de Vanessa, ya que Jean era su ideal. La rubia, por supuesto, entendía que lo del ideal era una dulce mentira, pero creyó lo de la esposa. Todo porque su autoestima ya había esperado la caída de esa misma Vanessa. Jean no le gustaba. Ella respetaba más a las mujeres que intentaban golpearla tras la infidelidad de su esposo o que dejaban a sus prometidos tras una traición. Jean estaba convencida de que no se debía perdonar una infidelidad. En su opinión, solo las mujeres tontas que no se valoran perdonan esas cosas. Y si se perdonaba, solo a un millonario de más de 70 años. Jean quería vengarse por completo. Y comenzó a acosar a Jeremy con preguntas sobre cuándo ocurriría ese maravilloso divorcio, en el que ella podría celebrar con champán. El hombre cambiaba de tema hábilmente, quejándose de sus diversos problemas. Se aferró a Jean más fuerte, ya que su joven amante simplemente desapareció después de haberse roto la pierna en un accidente. No consideró esta situación extraña. Después de todo, Samantha era joven y él ya estaba viejo e irrelevante. Tal vez ella había encontrado a alguien más rico y atractivo. Sin embargo, a pesar de los argumentos racionales, Jeremy comenzó a dudar de sí mismo, de su éxito. Le parecía que solo Jean no lo dejaría. Aunque ella desapareciera durante un mes, luego volvería. El negocio de Jeremy iba en ascenso. Aunque el proceso de ganar dinero había quedado en un segundo plano y todo se había vuelto automático, seguían apareciendo ofertas más y más atractivas en el mercado. Con Jean, el empresario alcanzó una verdadera idílica armonía, ya que su esposa Vanessa estaba viajando ocasionalmente para ayudar a voluntarios, y la amante la reemplazaba perfectamente. Solo que ella era más alegre, sexy, desinhibida y, en general, sentía que la mujer que dominaba la casa era ella. En algún momento, Jeremy pareció tener un clic en su mente y empezó a ver a Jean como una posible compañera de vida.
Ya se sentía moralmente agotado, estaba cansado de cambiar siempre de mujeres. Quería detenerse en una sola. Estos pensamientos lo llevaron a considerar la idea del divorcio. Sin embargo, no había un motivo de peso para hacerlo y no quería dividir los bienes. Por lo tanto, Jeremy empezó a ahogar sus impulsos emocionales con coñac por las noches. Después de 2 semanas de depresión alcohólica, el hombre finalmente se repuso y decidió pedir el divorcio. Como el moreno de ojos oscuros ganaba sumas considerables, hizo algunos cálculos y se dio cuenta de que no podría mantener su negocio si se divorciaba. Por eso, Jeremy llamó discretamente a un abogado amigo y pidió una consulta. Habló sobre los detalles del proceso y se convenció aún más de la corrección de la decisión que estaba tomando. Inmediatamente después de la conversación con el abogado, concertó una cita con Jean en un cine privado, que solo estaba destinado para parejas. El hombre quería sorprender a su amante y decirle que ahora estaba libre para ella, que ya no tendrían que ocultarse y que podían llevar la relación a un nuevo nivel. Jean presintió algo maravilloso, ya que la voz de Jeremy por teléfono sonaba increíblemente feliz y desconcertada, como si hubiera cometido algún crimen divertido. Ella encontró el mejor vestido de su armario, se hizo un peinado espectacular, sabiendo que hoy recibiría una noticia que la dejaría sin palabras. La rubia de ojos verdes estuvo tanto tiempo preparándose para la cita que no se dio cuenta de que ya llegaba tarde, 10 minutos. Llamó rápidamente a un taxi, cerró la puerta y corrió al jardín. El taxista, como para fastidiarla, no aparecía en el horizonte y a ella no le apetecía conducir. Sus emociones la desbordaban. Volvió a marcar el número del conductor y se dio cuenta de que su coche estaba muy cerca, en realidad, junto a una tienda, por lo que le sería más fácil correr hasta el supermercado que explicarle cómo llegar hasta su casa. Mientras corría con entusiasmo y cruzaba la calle con alegría, Jean de repente escuchó un ruido ensordecedor en sus oídos y vio una luz brillante de los faros. Unos segundos después, la mujer comprendió que estaba perdiendo el conocimiento. Jean despertó una semana después. Junto a su cama estaba un preocupado Jeremy. La culpa lo devoraba por no haber ido a buscarla ese día. Temía que Jean no despertara y que la vena quedara con él para siempre. La rubia había sido atropellada descaradamente en un paso de peatones y el conductor ni siquiera se detuvo, continuando su camino. El criminal, junto con el automóvil, sigue siendo buscado, pero la policía comenzó a sospechar que el atropello fue intencional y que el coche podría haber sido incendiado. Tan pronto como Jean abrió los ojos, vio los ojos llorosos y felices de Jeremy. Él exclamó de inmediato: «Despertaste. Estás viva. Qué alegría verte, que puedes tocarme». La mujer se sintió avergonzada, ya que solo recordaba vagamente los últimos eventos. Solo recordó la luz brillante de los faros y el ruido. Ni siquiera sintió el dolor del impacto, solo perdió el conocimiento inmediatamente. «Jeremy, ¿qué pasó esa noche?», preguntó Jean. El hombre le relató con detalle cómo le había llamado la ambulancia, cómo salió corriendo del restaurante y fue directo al hospital. También le reveló otros hechos aterradores que hicieron que a Jean le diera un mareo. No podía entender por qué alguien querría atropellarla. Sí, tal vez no era perfecta, pero nadie antes había amenazado su vida. ¿Sería Vanessa? Aunque, parece que ella ya había olvidado a su esposo. Además, el caso era extraño. Esa noche no vio ningún coche, se desplomó como nieve sobre su cabeza. Los pensamientos de Jean fueron interrumpidos por una sonrisa burlona de Jeremy. De repente, él habló nuevamente. ¿Sabes qué es lo más extraño en esta situación? Cuando desapareciste durante varios meses, salí con una joven preciosa, pero no por mucho tiempo, ya que ella, al igual que tú, fue atropellada por un coche. En su caso, solo sufrió una pierna rota. No sé, tal vez sea el karma, pero cuando te pasó eso a ti, yo tenía serias intenciones. Pensaba proponer que vivieras conmigo, ya que me estoy divorciando de Vanessa. Jean miró al hombre atónita y solo hizo una pregunta.
¿Y Vanessa lo sabe? Jeremy respondió suavemente a la pregunta de su sorprendida amante. No, todavía no. No he tenido tiempo para hablar con ella. Estuviste en coma. Pero ahora estoy listo para dar este paso por ti. Jean negó con la cabeza y susurró. Déjame primero recuperarme, hablar con tu joven amante. Tengo un par de preguntas importantes para ella. Samantha provenía de una familia pobre, pero la vida le había otorgado una figura deslumbrante y un rostro atractivo. De vez en cuando, encontraba hombres adinerados, pero ellos rápidamente se alejaban de ella. Al notar a una mujer más atractiva en el horizonte, su encuentro con Jeremy cambió su vida para mejor. Comenzó a recibir regalos caros y pudo ahorrar para un departamento, ya que el hombre moreno le transfería grandes sumas regularmente. Y lo más importante, él no era un pervertido, no le exigía nada, ni siquiera fidelidad. No pensaba dejarlo, ya que todo era absolutamente perfecto. Ni siquiera necesitaba un divorcio de su esposa, solo le interesaban el dinero y un romance ligero con un hombre que no le hiciera pensar en el futuro. Samantha aún no sabía si quería hijos o matrimonio. Solo quería vivir y descansar a costa de otro. Sin embargo, la buena impresión que tenía de su relación con el moreno de ojos oscuros casi se evaporó el día del accidente. Y no ocurrió por casualidad. Ese día, Samantha decidió ir en taxi a un salón de belleza para hacerse un bronceado con el dinero de su ardiente amante. Siempre había sido pálida por naturaleza y eso ya le estaba molestando. Ya a mitad de camino, se formó un atasco y el taxista le propuso tomar otro camino. La joven aceptó, ya que no quería pasar 2 horas esperando en medio de la calle. Mientras el conductor trataba de maniobrar en la carretera, Samantha se distrajo con el teléfono. Recibió un mensaje de un remitente desconocido. Era un servicio de mensajes de texto gratuitos. El mensaje decía, si tomas lo ajeno, alguien se llevará algo tuyo. Apenas terminó de leer el SMS, se dio vuelta y de repente un sedán chocó contra su taxi. El resultado del accidente, una pierna rota. Tuvo suerte de no haber sufrido más heridas. Como Samantha lo vio como una señal, decidió desaparecer y no volver a hablar con Jeremy. Los riesgos eran demasiado altos. Si se estaba recuperando, ya no podría llevar el estilo de vida que llevaba. Después de la ruptura, la chica rápidamente olvidó al amante adinerado y ya encontró a su futuro esposo. Pero, como si fuera un mal presagio, alguien le llamó al móvil y una voz femenina preguntó. «Hola, ¿eres Samantha? Necesitamos discutir un asunto relacionado con Jeremy. No cuelgues, es importante». La joven, rubia y de ojos claros, no colgó la llamada solo por una razón. Estaba preocupada de que su examante estuviera en problemas. Pensó que necesitaba ayuda urgente, si no, ¿por qué llamaría a las 6 de la mañana un lunes? La conversación entre Jean y Samantha tomó un giro completamente diferente. Las expectativas de la joven no se cumplieron, hablaron sobre los accidentes ocurridos y ambas aprendieron mucho sobre Jeremy. Después de media hora de charla, Samantha se cansó. Decidió terminar la conversación con esta frase. No creo que sea su esposa. Un hombre chocó contra mi taxi y 2 accidentes definitivamente son una señal de que no deberíamos vernos con Jeremy. Olvídalo, después de romper con él, encontré a mi prometido, y quizás pronto sea mamá. Jean suspiró y respondió. Quizás tengas razón. Tras finalizar la llamada y despedirse, se recostó en la cama, sintiendo como sus huesos crujían de dolor. La recuperación completa de la rubia le llevó alrededor de un mes. Tuvo suerte de no haberse fracturado nada en el accidente. Su relación con Jeremy se volvió más fría, pero no cambiaron sus planes. La pareja decidió firmemente que era hora de vivir junta. Sin embargo, sus planes no iban a cumplirse. Vanessa seguía interfiriendo constantemente, llenando al hombre de problemas. En algún momento,
Jean comenzó a notar que Jeremy se estaba mostrando mucho más cálido con su esposa, como si sus sentimientos por ella estuvieran regresando. No fue difícil darse cuenta por las conversaciones sobre ella, pero el hombre parecía detenerse a sí mismo. A la rubia de ojos verdes ya le apetecía huir no solo de la ciudad, sino del país. La relación con Jeremy era como una montaña rusa que constantemente le causaba inconvenientes. No quería lidiar con Vanessa, entendía perfectamente que no era rival para ella. Bueno, eso pensaba hasta el siguiente encuentro con la esposa del amante. Jeremy tenía un cumpleaños próximo y quería ver a todos sus seres queridos ese día, por lo que decidió invitar a todos sus amigos y sus esposas, incluida Jean, a un restaurante. Al principio, la rubia no quería asistir al evento, ya que Vanessa la conocía perfectamente, pero su orgullo prevaleció y la amante decidió hacer una entrada espectacular. Al salir del limusín reservado por su amante, la mujer avanzó con una caminata casi flotante hacia el restaurante, sujetando su largo vestido negro. Al acercarse a la entrada, solo pensaba en una cosa: todos los hombres serían míos, y Vanessa se volvería loca de envidia. Al entrar en el lujoso restaurante, vio a Jeremy a lo lejos, conversando animadamente con sus amigos. Apenas quería avanzar cuando otra mujer la rozó por un lado. Y no era una mujer cualquiera. Con el rabillo del ojo, Jean notó su largo cabello rubio que caía en ondas sobre sus hombros. Y el vestido corto con tachuelas lo sintió en su propia piel. Al girarse por completo, la amante comprendió que la mujer ante ella era Vanessa. Había cambiado tanto que si no la hubiera visto cara a cara en ese momento, probablemente no la habría reconocido. Sus labios eran más grandes, las cejas estaban perfectamente delineadas y en lugar de unas pestañas delgadas, tenía unas más gruesas, además de que era evidente que la esposa de Jeremy había perdido mucho peso. Ahora, Jean y Vanessa se parecían mucho. La amante trataba con todas sus fuerzas de ocultar el shock y la decepción. Solo un pensamiento fugaz cruzó su mente: asterisco no mentía. Realmente nos parecemos. Asterisco Vanessa sonrió con una expresión feroz, pero su frialdad no desapareció. Por mucho que fuera hermosa, siempre había sido una persona fría, y eso asustaba a Jean, haciéndola retroceder. Ya te lo dije, él duerme con otras amantes y contigo solo por una razón. Todas sois una copia mía, sentenció Vanessa. Tras una profunda bocanada de aire, la esposa continuó su monólogo. Su amor siempre me pertenecerá a mí, a la original, y ustedes solo sois versiones falsas de mí. Después de terminar su discurso, Vanessa tomó una copa de champán de un camarero que pasaba, la bebió de un trago, se dio la vuelta y subió al segundo piso. Jean solo suspiró tristemente, encontró el baño de mujeres, abrió el grifo de agua y se preguntó por qué estaba compitiendo con Vanessa. ¿Por qué no simplemente dejar a Jeremy y encontrar a alguien más? ¿Acaso me enamoré de este narcisista egoísta que no tiene cerebro? Pero, ¿por qué justo ahora, cuando debería huir de él a toda prisa? Al salir del baño, pasó el resto de la noche con el ánimo decaído. Jeremy no lograba devolverle el buen ánimo, y luego dejó de acercarse a ella, ya que parecía sospechoso. A pesar de la enorme atención de los hombres invitados al evento, la esposa no podía forzarse a sonreír. Solo hizo un pequeño sonido de desdén mientras entregaba un iPhone nuevo a Jeremy, que le serviría para su negocio. Este teléfono funcionaba perfectamente con las aplicaciones de pagos financieros. El hombre de ojos oscuros, el centro de la fiesta, agradeció cordialmente el regalo y la acompañó hasta su coche, tratando de dar la impresión de que solo eran colegas, ya que sus amigos estaban afuera fumando. Al acercarse a su lujosa casa, Jean apenas podía contener las lágrimas. Después de su primer amor escolar, se había decepcionado completamente de las relaciones, y desde entonces nadie le había interesado realmente. Pero su primer hombre había sido perfecto en todo, solo que las circunstancias no les permitieron quedarse juntos. Y Jeremy era completamente diferente. Torpe, aburrido, incapaz de tomar decisiones.
Y ahora Vanessa resultó no ser tan tonta ni tan simple como parecía al principio. Tan pronto como estacionó el coche en el jardín, entró en la casa, se desplomó sobre la cama y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En ese momento, el miedo se apoderó de ella. ¿Cuándo me volví tan emocional? Todo esto es extraño. Se levantó de la cama, se desmaquilló y se desnudó, llegando a su habitación antes de caer de inmediato en un sueño profundo. Durante toda la noche, soñó con hermosos y jugosos melones que quería comprar. Al despertar, Jean se echó a reír, ya que hacía mucho que no lo hacía. De repente se detuvo y pensó, sí, realmente me he vuelto emocional. Sin terminar de despertar, la mujer de cabello claro se dirigió a la cocina, abrió el refrigerador y sacó un par de manzanas. Al comenzar a comerlas, sintió una ola de náuseas y estuvo a punto de correr al baño. Su voz interior se activó de inmediato. ¿Y si estoy embarazada? Siempre hemos usado protección, no puede ser, ¿verdad? Rápidamente, Jean se recompuso, se puso un top deportivo, leggings, se peinó, se ató el cabello en un moño y salió corriendo hacia la puerta para llegar lo antes posible a la farmacia. Compró un test de embarazo en la farmacia cercana y, al abrirlo en casa, decidió comprobar si sus sospechas eran ciertas. Tras realizar la prueba, se escucharon gritos. No, esto no puede ser. Jean estaba embarazada, y eso no la alegraba en absoluto. Ella nunca había querido tener hijos. Ni siquiera le gustaban los animales. No le apetecía cuidar de nadie más en la vida, excepto de sí misma. Así la habían criado sus padres. Egoísta. Después de media hora, la rubia se calmó. A fin de cuentas, tenía dinero para un aborto. Y si decidía tener al niño, podría echar toda la responsabilidad sobre Jeremy. Además, estábamos por vivir juntos. Para huir de la realidad, Jean pasó las 3 semanas siguientes soñando despierta. Y aún no había decidido si contarle a Jeremy la noticia, ya que ni ella misma sabía qué quería hacer con el niño. La amante empezó a imaginarse cómo sería feliz siendo esposa y madre, que ya no tendría que seducir a otros hombres y que podría dedicarse a criar hijos. Esta idea no la tranquilizaba mucho, pero algo en ella la atraía, porque las fiestas ya le aburrían, siempre eran las mismas caras. Después de un mes, Jean reunió fuerzas y decidió contarle al futuro papá sobre el bebé. Eligió una cafetería bonita y acogedora junto al río, se puso un vestido suave, pidió solo un ligero postre. Jeremy llegó tarde a la cita y estaba bastante serio, lo cual no pasó desapercibido para la emocional amante. Jean decidió no reaccionar de forma exagerada, ya que tenía algo importante que contarle, y apenas empezó a hablar. «Sabes, quiero contarte algo». Jeremy la interrumpió y respondió. «No, yo debo contarte algo importante. He decidido volver a vivir con mi esposa, tener una vida completa. Parece que somos almas gemelas». Para Jean, fue un golpe duro. En sus ojos, reflejados en el espejo, se podían ver lágrimas que parecían fragmentos de vidrio roto. Pero, al cabo de 30 segundos, su mirada cambió y se volvió fría, como el acero. Jeremy se sintió incómodo. Nunca la había visto mirarlo de esa manera. No entendía su reacción. Estas relaciones siempre habían sido superficiales, por lo que él preguntó. ¿Te enojas por el dinero? No te preocupes, te daré algo para empezar, y luego encontrarás a alguien más. Jean, con voz monótona, respondió al descarado moreno. No, no me enojo, querido. Pero no podremos separarnos. Estoy embarazada, y pronto serás papá por primera vez. Felicidades. Tomó el vaso de jugo sobre la mesa y lo volcó sobre la camisa de Jeremy. Él ni siquiera se dio cuenta, pues ya estaba paralizado por las palabras sobre el embarazo. Su vida pasó frente a sus ojos. Se sintió como un conejo acorralado por una serpiente en el rincón más lejano de la habitación. Respiró hondo, exhaló y le respondió a su amante.
¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y con Vanessa? Ella me matará. No tiene idea de que le estoy engañando. Apenas está floreciendo, como cuando era joven. ¿Qué hago? Tal vez un aborto. ¿Cuánto dinero necesitas para resolver este asunto? Jean hizo un sonido de desdén y dijo tranquilamente. No, querido, vamos a tener al bebé. Pero, si hablamos sin insultos, piénsalo bien. Tienes 38 años y no tienes hijos. ¿De verdad no quieres ser padre? Aunque te portes de cierta manera con las mujeres, se nota que deseas tener una familia. Jeremy se quedó pensativo, porque, en las palabras de Jean, había algo de verdad. Siempre había soñado con tener hijos, pero Vanessa se oponía, decía que ya tendrían muchos hijos más adelante. El siempre alegre moreno se quedó pensando si la mejor opción sería quedarse con el niño y realmente terminar con ese matrimonio que ya se parecía más a una amistad. Pero, por otro lado, estaba seguro de que no había nadie mejor que su esposa, porque era hermosa, sumisa, ¿qué más necesitaba? Sus pensamientos fueron interrumpidos nuevamente por Jean. ¿Cómo es que te hiciste empresario si no sabes tomar decisiones normales y razonables? Tienes miedo de todo, no lo entiendo. Jeremy, de inmediato, trató de defenderse. Bueno, de alguna manera lo logré, y eso no te concierne. Pero tienes razón en algo. Quiero el bebé, y lo vamos a tener, pero no quiero perder a mi esposa. Así que, por ahora, será nuestro secreto, ¿estás de acuerdo? Jean asintió, y al final respondió. De acuerdo, pero no juegues conmigo, esto te va a costar muy caro. De todos modos, todos los gastos del bebé y mi vida ahora serán responsabilidad tuya. ¿Lo entiendes? El hombre asintió en respuesta, y la satisfecha rubia se alejó de su horizonte. Jean sabía que ahora podría manejar a Jeremy a su antojo, y que incluso con Vanessa ya no serían competidoras. Ya no tendría que preocuparse por dónde conseguir dinero. Y tal vez el bebé no fuera una mala decisión para ella. ¿Cómo no se había decidido antes a dar este paso? Los siguientes 3 meses, Jean los vivió como un cuento de hadas. Se permitía probar platos calóricos, ver algunos shows divertidos. En lugar de las fiestas, comenzó a salir a paseos al aire libre. Por primera vez en su vida, la alegre rubia no quería probarle nada a nadie. Su vida parecía perfecta si no fuera por la prohibición de alcohol y café. Jeremy, en cambio, se convirtió en un torbellino, trabajando incansablemente para asegurar un buen futuro para todos, para él, para Vanessa, para Jean y para el bebé. Probablemente comenzó a arrepentirse de sus aventuras fuera del matrimonio, ya que ahora le parecía que era la decisión correcta. Lo único que lo tranquilizaba era la idea de que finalmente tendría el bebé que había deseado durante tantos años. Las cosas con Vanessa comenzaron a empeorar, y no porque él trabajara tanto, sino porque ella empezó a pasar todo su tiempo libre con Harry, alguien con quien había estudiado y trabajado en el pasado. Jean explicó que quería recuperar sus habilidades y refrescar sus conocimientos en derecho, aunque esto sonaba a una mentira descarada, sin sentido. Jeremy tal vez quería vengarse, pero no tenía fuerzas para hacerlo. En el trabajo aparecieron grandes proyectos que no podría completar sin participación personal, y en su vida personal también había una crisis con Jean. Cada vez pasaban menos tiempo en la misma cama, y el moreno se convirtió en su pequeño sirviente, que podía quedarse escuchando sus quejas sobre un helado demasiado dulce hasta las 3 de la madrugada. Cuando a Jean algo no le gustaba, él enviaba a su chofer a ayudarla, llevándole productos a su casa, porque la rubia embarazada no quería utilizar el servicio de entrega. Ella esperaba gestos de Jeremy, pero él no sabía cómo sorprenderla. Especialmente por la noche, cuando su esposa dormía junto a él en el sofá. Jeremy sentía que vivía en 2 familias y que ahora tenía 2 esposas, ambas con las que no iba a tener relaciones sexuales. No quería resolver el asunto con una nueva mujer, así que decidió librarse de ella y luego intentar seducir nuevamente a su esposa legítima. Sabía que, con Vanessa,
Todo era más sencillo, porque conocía sus flores favoritas, como le gustaba que le demostraran amor y que quería para cenar, pero con Harry surgían problemas. El verano se acercaba y Jarome invitó al molesto amigo de su esposa a jugar al golf, supuestamente para agradecerle por su ayuda a Vanessa y saber más sobre su mejor amigo. Harry aceptó gustosamente la invitación, pero apareció a la reunión en un extraño traje gris que le daba al empresario un aire de payaso. Jeremy casi se echó a reír al ver al experimentado abogado, pero se contuvo lo más que pudo para no estropear su relación con su esposa ni alejar a su rival. El empresario prácticamente interrogó al invitado durante todo el juego, sin dejarle ni un solo momento de respiro, pero el rubio hombre cambiaba de tema hábilmente o, simplemente, respondía con rudeza disimulada, lo que ponía a Jarome en un verdadero pánico. Quería explotar, lanzarse a pelear, porque nunca nadie le había hablado así. Sin embargo, Jarome sabía que pelear no resolvería nada. Harry era frío, resbaladizo, calculador y sabía que personas como él irían de inmediato a la policía o convertirían cualquier pequeño altercado en un gran espectáculo para los medios. Solo pensaba en una cosa: ¿cómo podía Vanessa estar con él? Algo no estaba bien con ese hombre. Parecía haber perdido esa chispa que aún conservaban incluso las personas más duras. En los círculos influyentes, a eso se les llamaba psicópatas, sin honor ni conciencia. Al final del juego y del interrogatorio, Jarome se despidió de Harry, entendiendo que sería más fácil poner a su esposa en contra de él que intentar alejar sus resbaladizas manos de su mujer. Claro, podría haber pedido a su seguridad que lo amenazaran para que el hombre se asustara, pero sabía que Vanessa lo descubriría y todo el plan de seducción se arruinaría desde el principio. Porque no hay nada peor para una mujer que un celoso patológico. Ese mismo día, Jarome invitó a su esposa a un hermoso parque junto al lago, donde pasaron mucho tiempo durante sus años universitarios. Allí, por primera vez, le confesó sus sentimientos, allí sucedió su primer beso. El hombre estaba seguro de que ese lugar podía devolverle a su esposa. No lo hacía por un gran amor, sino porque no quería ser conocido como el cornudo. Y, además, le faltaba el cariño femenino. No quería intercambiar lugares con su esposa y estaba convencido de que ella aún le era fiel. Para sorpresa de Jarome, su esposa llegó tarde a la cita en el parque. Pero, cuando apareció, lucía increíble, aún mejor que hace 20 años. El delicado vestido blanco le quedaba perfecto sobre su piel bronceada. La figura de Vanessa también resaltaba gracias a su elegante vestido, y sus ojos brillaban con pasión. Por primera vez en muchos años, Jarome quiso abrazar a su amada, pero cuando intentó hacerlo, la mujer lo apartó. De repente, Vanessa comenzó un extraño monólogo con una voz fría y penetrante que le atravesó el corazón. Elegiste un buen lugar para invitarme, pero no creo que esto pueda devolvernos lo que sentimos el uno por el otro. La mujer se echó a reír de manera inesperada y continuó hablando. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de tus aventuras fuera del matrimonio, que ignoraría los papeles que traías para firmar regularmente? Y ni hablar de tu egoísmo en la vida familiar. Cariño, llegaste demasiado tarde en todos los aspectos. Mientras tú te dedicabas a tu última amante, llamada Jean, que es tan tonta como tú, yo transferí todo tu dinero a mis cuentas. Lo único que te queda ahora es pobreza, o si acaso, propiedades que ya no te servirán para conquistar mujeres. Ah, y tu negocio, ahora es mi negocio. Y tu tonta esposa siempre supo lo que firmaba, sin esperar que otros, como tú, lo hicieran por ella. Y con Harry, ya hace tiempo que estoy en una relación. Para ser más exacta, nos encontramos. Desde el colegio, supe que él me quería. Pero cuando te conocí, decidí que debía elegir a un hombre con la cabeza, y no me equivoqué. Ahora no solo conseguiré todo el dinero, sino también al hombre que amo, mientras tú te quedarás sin nada, ¿sabes? Incluso estuve dispuesta a perdonarte todo después de la primera infidelidad. Aún te amaba entonces. Pero luego apareció la segunda, la tercera mujer, y tu egoísmo solo creció desmesuradamente,
y fue entonces cuando decidí que haría todo lo posible para dejarte sin nada. De hecho, ya me divertí un par de veces con tus amantes. A una la amenacé después de que tuviera un accidente y a la otra, tu actual amante, la aterroricé con termómetros de mercurio y extraños mensajes en su coche. Pero no pienses que quería que se separara de ti. Incluso me molesté cuando la atropellaron. Porque fui yo quien le enviaba los horóscopos felices sobre vuestra relación. Terminó la mujer, conteniéndose apenas de reír. Mientras Jeremy, atónito, miraba a su alrededor, la mujer decidió seguir hablando. Si no hubieras estado tan obsesionado con Jean, te habrías dado cuenta de que algo raro pasaba a tus espaldas y hubieras entendido que ya estaba en una relación con Harry. De repente, Harry decidió hacerle una única pregunta, la cual era completamente inapropiada para la situación. ¿También fuiste tú quien subió la foto en el sitio web de servicios de escort? Vanessa frunció el ceño y respondió. Bueno, no fui yo. Aún tenemos que averiguar quién lo hizo y si en verdad alguien nos quiere hacer daño. De repente, Vanessa se echó a reír, pero su risa era tan forzada y aterradora que a Jeremy le recorrió un escalofrío por la espalda. Jeremy reaccionó con una calma que la mujer consideró demasiado tranquila. A pesar de la tormenta de emociones en su interior, él no dejó que se notara, concentrándose solo en su decepción consigo mismo. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de que tenía ante él a dos psicópatas astutos que lo estaban engañando? La única buena noticia era que pronto sería padre. A Jeremy se le ocurrió la idea de manipular a su amante embarazada para tratar de recuperar al menos su amado negocio. ¿Y qué hay del hecho de que Jean está embarazada? ¿De verdad vas a quitarme todo, incluso cuando voy a ser padre? Pues antes debiste pensarlo. Ahora no busques mi compasión. Resuelve tus problemas tú mismo. De repente, la mujer se dio la vuelta y se fue. Vanessa se sintió por primera vez como una verdadera vencedora. Había logrado vengarse de su egoísta marido por todas sus transgresiones, pero lo que realmente la inquietaba era que Jeremy parecía estar demasiado tranquilo. Sin embargo, rápidamente olvidó ese pensamiento mientras se dirigía hacia el aeropuerto. Hoy se haría realidad su sueño, y se iría de viaje con el hombre que amaba. Ese mismo día, Jeremy presentó la solicitud de divorcio con una calma absoluta y en unos meses, el proceso de divorcio se completó. Jean no tenía noticias de él. Pero, curiosamente, el dinero siguió llegando como siempre. Jeremy regresó con un anillo y una propuesta de matrimonio. El amante y la amante se unieron legalmente en matrimonio. Justo después de una tranquila pero brillante boda, el hombre, acostado en la cama, le contó sobre las pérdidas de su negocio y algunos ahorros, así como sobre el acto de Vanessa. Jean estaba en shock por la información que acababa de recibir. No podía alterarse, pero ahí estaba su esposo confesando que estaba en bancarrota, aunque ¿de dónde entonces salían sus dinero? Solo quedaban preguntas sin muchas respuestas. ¿Por qué entonces mintió diciendo que se habían separado de mutuo acuerdo? ¿Es posible que Vanessa nunca fuera tonta? El torrente de pensamientos llevó a la mujer por un camino equivocado. Jeremy parecía haber leído sus pensamientos y respondió en voz baja. No te preocupes, no habrá problemas con el dinero. Toda mi vida oculté a mis padres de Vanessa, de ti y de otras mujeres en mi vida, incluso muchos de mis socios de negocios no sospechan sobre mi linaje. Mis padres son increíblemente ricos, y yo soy el millonario en dólares del que siempre soñaste. Bueno, o casi un multimillonario, dijo el hombre con una sonrisa tonta. Jean no podía asimilar la información que acababa de recibir. Todo le parecía una broma extraña, nada más. De repente, respondió. Espero que estés bromeando. Porque todo esto suena increíblemente raro. Y solo un loco creería en esto. El esposo legal le respondió inmediatamente. Para tu sorpresa, no estoy bromeando. Tu hijo estará asegurado por el resto de su vida, igual que tú. Si no me traicionas como Vanessa, claro. Eso no lo esperaba.
Cuando nos conocimos, ella era una niña tonta e inocente. Y su partida con Harry, bueno, esa fue la sorpresa más grande de mi vida. Pero en realidad, nunca puse muchas expectativas en ninguna mujer. Mis padres me prohibieron contarles sobre su fortuna. Debían entender que todo podría suceder. Yo me ocupaba del negocio para demostrarme a mí mismo que valía algo. No necesitaba el dinero, solo amaba trabajar. Sé que suena increíble, pero es la verdad. Tras esta conversación, entre la pareja reinó una verdadera comprensión mutua. Y así continuó hasta el nacimiento del niño. Tan pronto como Jean dio a luz, comenzaron los verdaderos problemas. Jeremy había obtenido un heredero, pero había perdido por completo a su esposa. Ella se había entregado completamente al niño, aunque antes nunca había querido tener hijos. Su esposo solo le interesaba cuando necesitaba resolver algo, sin que nunca se hablara de infidelidades por parte de ella, lo que no podía decirse de Jeremy. La larga abstinencia no le estaba haciendo bien y cada día se volvía más irritable y malhumorado. Ningún viaje, excursión o juego con el niño podía sacarlo de este pozo. En una de esas noches solitarias, el hombre volvió al bar. Mientras bebía whisky en silencio, apartado de los grupos ruidosos en la barra, sintió como una suave mano femenina lo tocaba y escuchó un susurro cerca de su oído. «Hola, ¿te sientes solo, guapo? ¿Puedo sentarme contigo?» Aunque ya no había espacio libre en los taburetes de la barra, el hombre le dio al camarero un poco más de dinero para que encontrara una silla adecuada para la mujer. Y fue ahí cuando comenzó una nueva historia con los mismos viejos personajes. Jeremy volvió a sentirse vivo, como antes del nacimiento del niño. Ahora, de pie, pasó todo el fin de semana con una mujer rubia, aunque al principio no hubo intimidad entre ellos. Fue hasta que el hombre se emborrachó y dejó que sus sentimientos salieran a flote. Jean, por su parte, comenzaba a alejarse de las constantes preocupaciones sobre el niño y notaba que su esposo se volvía más alegre y activo. Cambió completamente su guardarropa, sus pasatiempos se parecían más a los de un adolescente y su perfume parecía tener toques de fragancias femeninas. Jean trató al principio de justificarlo, pero no quería terminar como Vanessa, lo que era su peor pesadilla. Durante una nueva escapada con la misteriosa mujer, el hombre se estiró mientras estaba en la calle, pues era invierno y él y su acompañante planeaban ir a una estación de esquí. Tenía dinero, un hijo, una esposa y una amante, lo tenía todo. Estaba inmensamente feliz, como en los viejos tiempos. Incluso pensó que no tendría que buscar nuevas mujeres, mirando a Vanessa, que caminaba a su lado, quien había llegado a ese bar nocturno justo a tiempo. Qué feliz estaba de que esa noche su ex esposa regresara de su viaje alrededor del mundo completamente sola. Había disfrutado de la libertad y se había rejuvenecido espiritualmente. Ya no quedaba rastro de su psicopatía. Esto era evidente desde su saludo. Esa noche en el bar, ella comenzó a hablar como en su juventud, pues tenía muchos temas de conversación. Primero hablaron de su hijo, luego pasaron al tema de la separación de Harry y Vanessa. El abogado resultó ser demasiado aburrido y agresivo para ella. Él celaba a Vanessa por cada cosa, discutía constantemente con el personal del bar y ganaba solo pequeñas cantidades trabajando como freelance. La mujer rápidamente dejó de ver a Harry como su proveedor o su primer amor. Algo dentro de él claramente se apagó y Vanessa no quería apagarse con él. La separación no fue fácil. Al principio, Harry solo la acosaba con llamadas y mensajes, tratando de seguirla, pero la mujer fue inflexible, por lo que el amante decidió dejarla en paz para siempre. A Jeremy le divirtió la historia de amor de Vanessa con el abogado. Inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien con ese hombre. De vez en cuando, pero al menos mi intuición no me engaña, repetía el moreno una y otra vez toda la noche. Luego, Jeremy le contó a su ex esposa sobre las rutinas en su relación con Jean y lo difícil que le resultaba educar a su hijo, a quien casi no veía debido a la obsesión de la rubia con él. Curiosamente,
lo que volvió a unir a los ex esposos no fue una química loca, sino una comprensión mutua, gracias a la cual se habían acercado en su juventud. Ahora, su relación era como una montaña rusa. A veces iban a una fiesta secreta juntos, otras veces pasaban medio día en la cama o hablaban sinceramente en la biblioteca. Su vida parecía una novela romántica. Sin embargo, a pesar de la actitud romántica de Vanessa, Jeremy era más pragmático. Por lo tanto, no solo no planeaba su futuro, sino que tampoco le contaba cómo había salido de la situación en la que lo había metido Vanessa. A Jean, la desaparición de su esposo durante días empezaba a preocuparla. Primero, hacía escenas de celos, pero luego dejó al niño a su cuidado. La mujer comenzó a centrarse más en sí misma, se dedicó al fitness, comenzó a ir a salones de belleza y volvió a recuperar la confianza en sí misma. Sus ojos brillaron de nuevo y parecía que pronto saldría a la casa de un nuevo príncipe. Pero, a pesar de su apariencia impecable, no podía dejar de pensar completamente en el niño ni en otra cosa. Quería que su hijo tuviera una vida perfecta, que creciera en una familia completa. Sospechando de la amante, Jean no intentó averiguar quién era, sino que trató de salvar su propio matrimonio. Después de todo, si dejaba de lado todas las malas acciones de su esposo, él le había dado lo más importante de su vida, su hijo. Las personas que conocían a Jean ya no la reconocían, al igual que sus falsas amigas. Su círculo social se redujo significativamente, aunque ahora era bastante acomodada. Ya no iba a fiestas, no mostraba vestidos caros ni hablaba de cosméticos. Jeremy había logrado hacer magia y transformar a una fiestera empedernida en una dulce y hogareña esposa. Tal vez nunca fue una fiestera, sino que simplemente no sabía lo que realmente quería. Gracias al enfoque adecuado de Jean, su relación con Jeremy empezó a mejorar y el hombre la llevó a una relación amistosa con su ex esposa. Iban juntos a exposiciones, obras de teatro y simplemente discutían sobre la situación del mundo. Todo estaba bien hasta la aparición de Vanessa nuevamente en el horizonte de Jean. Al principio, la rubia no reconoció a su antigua rival en la calle, ya que tenía arrugas alrededor de los labios y su rostro estaba iluminado por una sonrisa. Ante ella no estaba la psicópata fría, sino una mujer amable. Vanessa fue la primera en saludarla, y sin darse cuenta, comenzaron a hablar, sentándose en una mesa de una cafetería al aire libre. Ya no había esa agresividad aterradora en su relación, por lo que Vanessa decidió confesar que había tenido varias relaciones con Jeremy. Al principio, Jean quiso llorar y pensar en un nuevo plan, pero no tenía fuerzas. Se repuso y continuó la conversación. Al conocer toda la verdad, se despidió de la ex esposa de su marido y comprendió que ahora se preparaba para una conversación seria que probablemente cambiaría sus vidas para siempre. La rubia, en silencio, recogía los papeles para el divorcio y se preparaba para la conversación con Jeremy, quien ya sabía sobre el romance descubierto por Vanessa. Por primera vez en su vida, Jeremy realmente sentía remordimientos, y esta vez estaba seguro de que había hecho mal, y era precisamente por su nobleza que quería dejar a Jean para siempre. Ella le parecía un sueño inalcanzable, un ideal que temía manchar y estropear. Después de todo, ya había hecho eso con Vanessa una vez, y no quería cometer el mismo error de nuevo. Cuando llegó a casa borracho, se sentó a la mesa de negociaciones, esperando cualquier cosa, pero no total calma y ternura por parte de su esposa. Jean, con voz tranquila, comenzó su monólogo. Sabes, realmente quiero salvar nuestro matrimonio porque hemos superado muchas barreras en el camino hacia nuestra familia. Pero lo que hiciste, no sé cómo perdonarlo. Es como si todo se repitiera y tú nos haces caminar en círculos. Es increíble. Ni siquiera siento odio hacia Vanessa. Si me hubieran dicho en el pasado que no me vengaría por algo así, me habría reído, pero ahora solo quiero llorar. El hombre la abrazó, apretándola con todas sus fuerzas. Después de una breve pausa, decidió responder. Debo dejarte a ti y a Vanessa. Ahora creo que entiendo los errores que cometí con ambas.
Ni siquiera imagino cómo vamos a compartir al hijo y cómo nos comunicaremos. Probablemente nunca podrás perdonarme. Quiero que lo sepas. Te agradezco por Taylor. Ese es, sin duda, el mejor regalo. Los ojos de Jean se llenaron de lágrimas mientras Jeremy se giraba, viendo a su hijo dormir en su cuna a lo lejos. Los esposos llegaron a un acuerdo mutuo, divorciarse y seguir siendo amigos. Pasaron varios días reuniendo los documentos y durante 2 semanas no se decidieron a presentar la solicitud de divorcio. El día en que Jean reunió valor, recibió una llamada preocupante de la niñera temporal. Con gran preocupación, la niñera les contó que el niño se estaba comportando de manera extraña, como si no viera sus manos y no entendiera lo que sucedía. Jean inmediatamente sintió que su presión y pulso aumentaban, experimentó lo que era un verdadero ataque de pánico y pasó unos 10 minutos recuperándose. Rápidamente, llamó a Jeremy y luego al pediatra, tomó un taxi y se dirigió a su mansión. Al llegar a casa, la mujer corrió hacia su hijo y el médico, junto con Jeremy, ya estaban allí. El hombre miraba a los padres de Taylor con pesar en los ojos y dijo: «La niñera tiene razón. Hay algo extraño con su visión. Tendrá que ser ingresado en nuestra clínica para un examen. No puedo decir con certeza qué causa la ceguera temporal». Al principio, Jean se rió nerviosamente y luego perdió el conocimiento. Afortunadamente, su marido logró sujetarla, de lo contrario, habría tenido que llevarla al hospital también. Durante la primera semana, Jeremy le dio calmantes a Jean. Ella pasó todo el tiempo en la clínica, casi sin dormir. Su comportamiento era como el de una loca. Ningún argumento lograba calmarla. En cambio, Jeremy se mantenía tranquilo. Confiaba en el especialista contratado y estaba seguro de que no pasaría nada grave con el niño, que todo era solo un problema temporal. Al 8º día, el médico corrió a la habitación de Taylor, donde estaban los padres, y gritó: «Tengo una gran noticia para ustedes. Era solo una alergia temporal, según nuestros análisis y las pruebas realizadas». Taylor no veía los objetos frente a él solo de manera intermitente. «Creo que es alérgico al material de sus camisetas, esto también puede ocurrir. También les recomiendo que dejen de usar el detergente viejo y así su hijo estará completamente sano». Los ojos de Jean y Jeremy brillaron. Finalmente, se dieron cuenta de que la verdadera felicidad es cuando ninguno de los miembros de la familia está enfermo. Juntos, se dirigieron a casa inmediatamente después de recibir las recomendaciones del médico. Como ninguno de ellos había dormido bien, los padres por la preocupación y el niño por el estrés, los 3 se quedaron dormidos en una sola cama. Después de este incidente, la relación entre Jean y Jeremy comenzó a mejorar. Decidieron posponer el matrimonio civil. El hombre pasó más tiempo con el niño, mientras que su esposa reanudó la comunicación con sus amigas. A pesar de la aparente paz en su familia, la rubia de vez en cuando se veía afectada por los recuerdos de la infidelidad. Tenía miedo de perder a Jeremy y al mismo tiempo no quería dejarlo. Sus amigas no ayudaban, siempre hablándole de sus propias historias fallidas. La que más se alegraba del divorcio era Elizabeth, a quien Jean conocía desde los 17 años. Ambas habían crecido en familias pobres y lograron escapar, consiguiendo novios ricos. Sin embargo, Jean tuvo que sacrificar algunas cosas para lograrlo, y su amiga lo sabía. Elizabeth estaba en contra de este matrimonio, y no sin razón. Ella logró obtener información sobre el novio de Jean, llamado Jeremy. Descubrió que él era mucho más rico que su propio marido, e incluso más noble. Pensó que sería más fácil engañarlo, brillando sus ojos. Elizabeth comenzó a usar intrigas y manipulaciones gradualmente para separar a la pareja formada por los antiguos amantes. Pero Jean se mantuvo firme y después del incidente con su hijo, temía el divorcio como la peste. A pesar del respeto que sentía por su amiga, Elizabeth decidió usar un as bajo la manga, algo que había guardado por si perdía a todos sus pretendientes y dinero. Ella conocía un secreto sobre Jean,
por el que mucha gente pagaría una gran cantidad. Cuando era joven, Jean bebía con sus padres, y a veces no tenían dinero ni para comida. La joven se cansó de vivir así y decidió ganarse una nueva vida por sí misma. Primero trabajó como camarera, pero no podía combinar eso con sus estudios universitarios. Todo se le venía abajo y mudarse al dormitorio estudiantil no era posible debido a las reparaciones del edificio. Entonces, Jean tomó una decisión equivocada y comenzó a trabajar en el sector del escort. Sin embargo, durante toda su carrera en ese campo, solo tuvo relaciones con un hombre, uno de más de 60 años. Fue él quien le prohibió seguir en ese trabajo, porque se enamoró de la joven y experta estudiante que no se parecía a las demás. Y fue por eso que Jean se convirtió en quien era. Una depredadora que solo pensaba en el dinero durante mucho tiempo. Sí, es posible que a muchos no les incomode esta historia, pero no es el caso de un hombre tan respetable como Jeremy. Elizabeth lo sabía muy bien, que no podría continuar una relación con una mujer que tuviera ese pasado. Sí, es cierto que él tampoco era un modelo de perfección, pero sus padres no le permitirían vivir con una escort. La reputación en su círculo social era demasiado importante. Muy importante. Elizabeth decidió no enviar mensajes anónimos al teléfono de Jeremy ni pedir a otras personas que le transmitieran la información. Sabía que no le creería, ni siquiera aunque le mostrara los hechos. Tendría que intervenir personalmente en el proceso de construir su vida personal, especialmente ahora que todo iba tranquilo y calmado. Jeremy, como siempre, estaba con su hijo, supervisando el trabajo del personal en una de las fábricas de su padre en línea. Qué conveniente es cuando hay cámaras, no hace falta recorrer todas las ubicaciones y perder medio día en ello, pensaba Jeremy. ¿Por qué no se inventó el sistema de videovigilancia antes? ¿Cuántos problemas se habrían evitado? Sus pensamientos sobre el negocio fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Extraño, un número desconocido pronunció su nombre y respondió la llamada. Al otro lado de la línea había una mujer. Su voz agradable lo tranquilizó, pero Jeremy comenzó a sentirse incómodo cuando la mujer, que se presentó como Elizabeth, mencionó a Jean y dijo que había algo serio de lo que hablar. Jeremy acordó encontrarse con Elizabeth a las 7 de la tarde. No le gustaba hablar durante el día y no quería dejar al niño con la niñera. El incidente con la ceguera temporal lo había afectado, y le daba miedo cuando su hijo se quedaba solo con el personal. Sin preocuparse por su apariencia y sin afeitarse, el hombre salió rápidamente hacia el café mientras Jean, que había regresado de hacer compras, se probaba vestidos llamativos para el próximo baile. Elizabeth, por otro lado, se preparó a fondo. Estaba sentada en una mesa de uno de los cafés más conocidos, con un vestido negro ajustado. Su peinado estaba perfectamente hecho, y sus tacones altos atraían la mirada de todos los hombres en el local. Sus ojos brillaban con una luz malsana, y su boca curvaba una sonrisa astuta. El dinero grande ya estaba cerca. Se sorprendió cuando vio a un hombre desaliñado, de unos 30 años, y ni siquiera pensó que ese fuera Jeremy. Cuando el hombre se acercó a su mesa, ella entendió todo, pero decidió no mostrar su decepción. Necesitaba el dinero, no a un guapo. Siempre podría encontrar un amante. De hecho, no necesitaba buscarlo, casi todos los hombres en el café ya estaban dispuestos a asumir ese papel. Después de que Jeremy la miró detenidamente y le preguntó, ¿qué es lo que querías, Elizabeth? ¿Qué debería saber de inmediato? La joven sonrió encantadoramente y comenzó a contarle suavemente sobre el pasado de Jean. Omnió que su esposa había dejado el trabajo en el sector de escort y le contó una espantosa historia sobre cómo se comportaba mal antes, mostrando fotos de Jean con un hombre mayor en la cama, y le envió a su correo el sitio web de servicios de escort donde, una vez, su esposa se había encontrado. Elizabeth sonrió. Vio cómo el mundo de Jeremy, ya de por sí frágil, comenzaba a romperse en millones de pedazos. En su mente, se reía de él y pensaba para sí misma. Pobre niño ingenuo.
¿De verdad pensaste que eras el primero para ella y que le interesaba tu alma profunda? Me da asco. Pero necesito el dinero, así que por ahora estaré contigo, querido. Jeremy se calentó rápidamente y le respondió en un susurro. No me llames ni me escribas más. Nunca te acerques a mí ni a mi esposa. Me encargaré de este asunto por mi cuenta y no esperes que seas mi próxima amante. Es obvio que eres una mujer fácil. ¿Qué clase de amiga haría esto? Es difícil incluso llamarte amiga. Pero gracias por la verdad, aunque preferiría no haberla conocido. Desearía borrar esto de mi memoria y no haber venido aquí. Dicho esto, el hombre se levantó bruscamente y se dirigió hacia la salida, cerrando la puerta con fuerza. Elizabeth no esperaba tal reacción, pero no perdió la esperanza en el dinero. Así que dijo en voz alta, no pasa nada, se calmará y se tranquilizará. Será mío, quiera o no. Siempre obtengo lo que quiero. Incluso el primer novio de Jean se hizo mío. Y tú, más aún, caerás ante mí. Después de la desagradable noticia, Jeremy no podía entrar a casa. Daba vueltas por los patios y sus pies lo llevaban lejos de la mansión. No quería mirar a Jean a los ojos, aunque en su interior sabía que ella no le había prometido nada, ni había jurado que era inocente. Pero la sola idea de que ella hubiera dormido por dinero con tantos hombres desde su juventud lo mataba por dentro. Después de calmarse un poco, volvió a casa. Jean corrió hacia él y lo abrazó. Mirándolo con ansiedad, dijo: ¿Has mirado la hora? ¿Por qué no contestabas el teléfono? Ya es la 1 de la madrugada y ni siquiera me avisaste cuando saliste. ¿Qué pasó? ¿Me lo vas a explicar? Me encontré con tu amiga Elizabeth. Ella me llamó. Me contó sobre tu pasado, lo que hacías antes. No sé cómo podemos construir una relación sana ahora. Mi visión de nuestra relación ha cambiado. Te veía como la madre de mi hijo y mi esposa, y ahora ni siquiera sé quién eres. La rubia lo miró sorprendida y dijo: ¿De qué pasado estás hablando? Bueno, sí, al principio quería ser escort, pero me encontré con un hombre bueno y honesto. Él me detuvo a tiempo. De hecho, en mis años de universidad ni siquiera bebía, pasaba mi tiempo en la biblioteca leyendo. Jeremy levantó una ceja y continuó atacando a Jean. ¿Y qué pasa con el hecho de que él tiene, por así decirlo, más de 60 años? Que tu amiga me haya mentido sobre muchas cosas, está bien, pero mis padres estarán en contra de este matrimonio. En cuanto la verdad salga a la luz, me quedarán sin dinero. Claro que no le tengo miedo a eso, pero me preocupa el niño. Necesita un futuro brillante, y tú y yo lo entendemos. Jean comenzó a responder a su marido, sin considerar su acción como vergonzosa. ¿Y quién va a decir esa verdad? ¿Tú? Y no te preocupes por Elizabeth, yo la haré callar. Jeremy, ya un poco más tranquilo, respondió. Bueno, supongamos que me quede callado. A Elizabeth la asustamos, pero ¿qué hacemos con este hombre? Él conocía bien a nuestra familia, tal vez sus familiares sepan sobre ti, lo vi en fotos viejas de mi padre, aquí ya no hay forma de solucionarlo. Claro que entiendo que no tengo derecho a exigir un pasado perfecto, pero no puedo aceptar esto. Lo siento, pero en una semana debemos pedir el divorcio. Espero que podamos hacerlo sin escándalos. La rubia asintió en silencio y cerró el libro que había estado sosteniendo todo este tiempo. Quitándose las gafas, se sentó en la esquina de la cocina y continuó tomando café. En algún momento, la mujer se cansó de preocuparse por esta relación, o tal vez simplemente había madurado, así que decidió no hacer más escándalos. Si quiere irse, que se vaya, pensó Jean. Una semana después, la pareja solicitó el divorcio. Y un mes después, ambos se convirtieron en personas completamente libres. Mantuvieron la amistad, pero los desacuerdos sobre el niño continuaron. Después de la conversación, Jeremy incluso tuvo algunas citas con Elizabeth. Quería divertirse y lo hizo,
pero se dio cuenta de que no podría seguir viviendo ese tipo de vida. La llegada de Jin y el niño a su vida cambió por completo su forma de ver el mundo. A pesar de que la rubia estaba dispuesta a aceptarlo de nuevo después del divorcio, él entendió que quería dejarla ir, igual que a Vanessa. Ambas mujeres esperaron mucho tiempo que Jeremy cambiara de opinión y regresara al menos con una de ellas, pero eso no ocurrió. Después de todo, su marido común probablemente ya no existía, él había renacido y se había convertido en alguien completamente diferente. Durante ese tiempo de espera, Jin y Vanessa se hicieron amigas. Extrañamente, se confiaban mutuamente más que a nadie. Tal vez se debía a que, a pesar de sus pequeñas diferencias, eran similares. O tal vez fue el mismo hombre lo que las unió. Su relación se fortaleció tanto que Vanessa incluso se convirtió en la madrina de Taylor. Jeremy desapareció. Por supuesto, seguía transfiriendo grandes sumas de dinero a la cuenta del niño, pero no aparecía en el país durante más de 3 o 4 meses. En algún momento, Jin y Vanessa pensaron en ponerlo en búsqueda, pero se dieron cuenta de que eso podría causarle problemas con sus padres. Tal vez todo estaba bien y se preocupaban innecesariamente. Realmente, sus preocupaciones fueron en vano. Jeremy decidió viajar por el mundo, aprender nuevos idiomas y conocer otras culturas. Después de haber cambiado por dentro, su alma pedía un cambio exterior. Lo primero que se le ocurrió fue dejar todo y marcharse. Comenzar una nueva vida desde cero. Olvidando los errores del pasado que, según él, no podían ser perdonados. Aunque comenzó una nueva vida, continuó vigilando al niño, a sus exesposas y a sus amigas a través de las redes sociales. Cuando se dio cuenta de que cada una de sus mujeres había encontrado nuevas relaciones felices, decidió enviarles a todas una carta conmovedora con disculpas. Quería pedir perdón para que entendieran por qué había huido en el peor momento posible para ellas. Las cartas para Vanessa y Jin eran casi idénticas. La única diferencia se notaba en los nombres y algunos detalles menores. El contenido de las cartas era el siguiente: el hombre se disculpaba por sus constantes aventuras y el triángulo poco saludable que se había formado por su culpa. Había llegado a comprender que las relaciones temporales no eran lo suyo. Le costaba muchísimo dejar a cada una de las mujeres. Con una había pasado casi toda su vida y con la otra había tenido un hijo. Ambas mujeres le dieron mucha felicidad y dolor, pero esos recuerdos permanecerán con él hasta el final de su vida. Dejó ir a Jin y Vanessa por una sola razón. Sabía que no podría hacerlas felices. Que cuando surgían problemas, lo único que quería hacer era huir. A pesar de su atractivo exterior, ambas eran demasiado histéricas para él. Él quería una tranquilidad absoluta, algo que tal vez nadie hubiera logrado en una relación. Pasó la mayor parte de su vida sin problemas. Sus padres y amigos siempre resolvían las dificultades y su esposa se comportaba como la más fiel compañera de batalla. Las vidas problemáticas, para él, eran como la crianza constante de un hijo. Por eso Jeremy consideró que la mejor decisión era esperar el momento en que ambas mujeres encontraran la felicidad personal y, después de eso, explicarles las razones de su partida. En el momento de su partida y al escribir la carta, no sentía culpa alguna, aunque actuó egoístamente, como siempre. Jeremy alcanzó cierta integridad dentro de sí mismo, y ya no necesitaba a una mujer para disipar los miedos internos de su alma. Extrañamente, tanto Vanessa como Jin se alegraron al recibir la carta y después de leerla sintieron alivio, algo que habían estado esperando por mucho tiempo. Durante demasiado tiempo, Jeremy había sido su gestalt no cerrado. Durante demasiado tiempo, sus corazones sufrieron a causa de su relación con él. Sin embargo, el odio hacia él desapareció. En su lugar, quedó un amor eterno e ilimitado por todo lo bueno que él les había dado a cada una de ellas. No discutieron sobre las cartas, para no estropear la preciosa amistad que había surgido entre ellas. Su amistad no se rompió porque ahora habían elegido hombres completamente opuestos.
Como dice el dicho, las buenas amigas deben tener el mismo gusto por el vino y uno diferente por los hombres. Jean se casó con un extranjero rubio de ojos azules llamado Alex, que posee propiedades en el extranjero y gana dinero alquilando viviendas. Él adora al niño y quiere tener otro, a pesar de las protestas de su amada. Alex construyó una nueva casa para ellos, para que su esposa no recordara a su exmarido. Su relación es más correcta si se compara con su matrimonio anterior. No hay infidelidades, no hay exesposas, solo una maravillosa relación de pareja. Ni siquiera Elizabeth pudo destruir su unión con chismes sobre el terrible pasado de Jean. A Alex no le importaba lo que había sucedido antes de él en la vida de su amada, ya que veía que ahora ella le pertenecía solo a él. Él comprendía perfectamente que ella difícilmente podría encontrar a alguien mejor que él. Se conocieron cuando la rubia estaba en una ligera desesperación en el hospital con un colapso nervioso. Fue precisamente Alex quien la hizo creer de nuevo en el amor. Porque, a pesar de su alta autoestima, él era increíblemente romántico. Tal vez todo se debía a que vivió mucho tiempo en Alemania, donde las mujeres son mucho más estrictas con los errores de los hombres. Y Vanessa encontró a otro hombre, o mejor dicho, un marido. Se casó con un productor de vino que se parecía mucho a un caucásico, a pesar de sus raíces rusas. Él es extremadamente tranquilo, igual que su esposa. Se conocieron en el teatro. Al hombre no le gustaban mucho las obras teatrales, pero su amigo era un actor famoso, así que asistía para apoyarlos durante sus actuaciones. Cuando vino a otro evento aburrido para él, notó inmediatamente a Vanessa y se enamoró. Desde ese día, no se separaron. Ella no duda de la fidelidad de su elegido, ya que él no está para nada interesado en las relaciones íntimas. Su vida es el negocio. Ahora Vanessa está embarazada, esperando un hijo de su ser querido. Su mayor apoyo en este difícil momento ha sido Jean, quien le advierte con anticipación sobre lo que enfrentará como nueva madre. En cuanto a Jeremy, su vida siguió un camino diferente. Él creyó en su propia historia inventada sobre ser un lobo solitario. En algún momento, casi lo arrastran hacia otra religión. Viajó mucho, no solo por Europa, sino también por otros países. Visitaba templos, rezaba regularmente, hasta que un día conoció a una maravillosa rusa en una iglesia italiana. Después de eso, su vida se llenó de color. Se volvió a enamorar, aunque pensaba que ya no era capaz de hacerlo. Encontró nuevamente a una mujer con un pasado limpio, como había sido el caso con Vanessa. Apenas 6 meses después de conocerse, se casaron e incluso se casaron por la iglesia. Se volvió una persona más religiosa, dejó crecer una barba bastante grande, por lo que cuando sus amigos lo visitaban, no lo reconocían de inmediato. A pesar de que realmente amaba a Milania, la idea del matrimonio seguía sin gustarle. Cuando su hijo Theodor cumplió 7 años, regresó a su país natal con su nueva esposa y la presentó a su hijo. Jean y Vanessa no se alegraron del repentino regreso de su exmarido e incluso intentaron separarlos, pero sus intentos fueron infructuosos. En medio de sus problemas con las mujeres y con su pasado, Jeremy decidió solicitar la custodia compartida del niño e incluso amenazó con quitarle a su hijo a Jean. Sin embargo, 6 meses después todo se calmó y continuaron viviendo en paz y armonía. Jeremy no pudo permanecer mucho tiempo en el país, por lo que regresó a Italia. Acordó con Jean de antemano que el niño viajaría allí regularmente para estar con su padre. Y con Vanessa, la relación de Jeremy se rompió por completo, ya que ella no quería verlo feliz. No pudo perdonarlo por su corazón roto. Tal vez influyó en esto su psicóloga personal, quien le aconsejó limitar los contactos con personas de su pasado.